la Primera Guerra Mundial, el mayor asesino no llevaba bayoneta, era la artillería. Casi siempre se habla del soldado que recibía los proyectiles, mucho menos del hombre que tenía que servir el cañón una y otra vez. Antes de que empezara la guerra, esas piezas habían cambiado por completo. La pólvora sin humo, la munición de una sola pieza cargada por la recámara y, sobre todo, el freno de retroceso inventado por los franceses las volvieron muchísimo más peligrosas. Con los viejos cañones de campaña, cada disparo empujaba la pieza varios pies hacia atrás, es decir, varios metros cortos en la práctica del servicio. La dotación debía recolocarla y apuntarla de nuevo. Ese reajuste devoraba tiempo, y la pólvora negra dejaba una nube blanca enorme. Delataba la batería y encima cegaba a sus propios artilleros. El sistema francés cambió la mecánica del disparo. Ya no retrocedía todo el conjunto. El tubo se deslizaba hacia atrás, mientras la cureña y las ruedas quedaban en su sitio. Al disparar, un pistón obligaba al aceite a pasar por una abertura estrecha y frenaba el movimiento con suavidad. En el mismo gesto, comprimía aire en otro cilindro, que empujaba el tubo otra vez a posición de fuego. La pólvora sin humo escondía mejor la batería y dejaba ver dónde caían los tiros. La recámara y la munición de una pieza aceleraban la recarga. De 2 o 3 disparos apuntados por minuto se podía pasar, durante un rato breve, a unos 20. Pero los ejércitos aún veían la artillería como apoyo. Debía reforzar a la infantería y la caballería, y barrer tropas al descubierto con metralla. Por eso los cañones de campaña seguían siendo ligeros, tirados por caballos, y disparaban casi recto contra blancos visibles, usando solo parte de su alcance. El tiro indirecto todavía parecía secundario. En pocos meses sería lo contrario. Un cañón que disparaba en línea recta no podía castigar bien a quien estuviera detrás de una cresta o enterrado en una trinchera. Ahí entraban los obuses. Temían el tubo más corto, lanzaban el proyectil a menor velocidad y lo enviaban hacia arriba, con un ángulo alto. La granada subía empinada y caía casi a plomo sobre quien creía estar protegido. Y aún había otra pieza, mucho más reservada, que pronto iba a impresionar al mundo. De momento, el caballo de batalla seguía siendo el cañón de campaña de tiro rápido. Su munición principal era la granada de metralla. Explotaba sobre el campo en el momento calculado y rociaba a los soldados expuestos con fragmentos y cientos de bolitas metálicas. También existían proyectiles de alto explosivo. Servían contra fortificaciones ligeras y blancos duros, aunque antes de la guerra casi nadie les prestaba demasiada atención. La artillería, como la ametralladora, había avanzado deprisa, pero nadie la había probado a esa escala, y se la iba a emplear con una ingenuidad peligrosa, casi como si el campo de batalla siguiera perteneciendo a las cargas antiguas. El resultado fue espantoso. En las primeras semanas, cada cañón solía moverse con 6 caballos. La dotación tenía entre 6 y 10 hombres, cada uno con su tarea. Entraban al galope, desenganchaban la pieza, retiraban los animales y preparaban el fuego. El problema era que el enemigo también tenía artillería y ametralladoras, pero metidas en posiciones defensivas. Ese método se rompió muy pronto. Cuando los británicos lo intentaron contra líneas defensivas alemanas ya preparadas, con los cañones ocultos en la retaguardia, quedaron destrozados en cuestión de horas. Murieron muchos hombres y caballos, y las piezas quedaron abandonadas en mitad del campo. Al comienzo, todos los ejércitos probaron ataques frontales parecidos. Una y otra vez acabaron en desastre. Después intentaron rodearse mutuamente, hasta que ya no quedó espacio. Al norte estaba el Mar del Norte, y al sur, la frontera suiza. Entonces el frente occidental se atascó en kilómetros y kilómetros de trincheras y alambre de espino. Para las dotaciones de artillería, el trabajo verdaderamente terrible apenas empezaba. Y aquí vuelve aquella pieza secreta. Los fuertes estaban pensados para resistir los cañones de su época, como los cañones de campaña más ligeros. Las piezas más pesadas de entonces rondaban los 200 milímetros de calibre, así que los fuertes tenían muros de hormigón de hasta 4 metros. Los alemanes sabían que, si querían ganar, tenían que romper esas defensas. Así nació un obús de 420 milímetros, apodado Gran Bertha. Pesaba unas 40 toneladas y lanzaba un proyectil de unos 800 kilos con espoleta retardada. La granada penetraba en el hormigón antes de estallar.
Para mover esas bestias hacían falta tractores, y luego había que montarlas cerca del objetivo. Pero cuando uno de esos proyectiles daba en algo, aquello difícilmente seguía entero. Fortalezas consideradas casi indestructibles quedaron reducidas a escombros al principio de la guerra. La era de las fortalezas se cerró de golpe. Los austrohúngaros también prestaron a los alemanes sus morteros superpesados Skoda de 305 milímetros para machacar esos fuertes. La conclusión era brutal. Al comienzo de la guerra, la artillería ya superaba a las fortificaciones y a la infantería sorprendida al descubierto. De ahí se pasó directamente al bloqueo de trincheras, donde se convirtió en el arma central. Como todos estaban enterrados, el fuego pasó a ser casi siempre indirecto. Las dotaciones disparaban sobre crestas, contra objetivos que no podían ver. La vida de la batería empezó a parecerse a un turno de fábrica. Se calculaba el tiro de forma bastante rudimentaria, y luego venían los disparos de reglaje. La dotación tenía una idea aproximada de dónde caerían las granadas. Si había dudas, prefería pasarse de largo antes que quedarse corta y golpear a sus propias tropas, algo que aún así ocurría demasiadas veces. Al otro extremo estaba el observador de artillería, con un teléfono. Cuando los cables quedaban cortados por el fuego enemigo, cosa frecuente, había que recurrir a mensajeros o palomas. Él informaba de los impactos y pedía correcciones. Pero los ejércitos habían ido a la guerra con reservas pequeñas. Unas 1000 granadas por cañón, calculadas para 6 meses. La mayoría eran de metralla. En 2 meses, todos empezaron a quedarse sin proyectiles. La metralla no servía contra trincheras ni refugios, y tampoco cortaba bien el alambre. La producción se disparó. Los proyectiles pasaron a ser prioridad. Y mientras los hombres combatían, las mujeres tuvieron que entrar en esa producción. En las fábricas, día y noche, algunos obreros morían preparando proyectiles para el frente. Y mientras la guerra seguía, la munición dejó de ser una simple carga explosiva. Aparecieron proyectiles de humo, para tapar movimientos y cegar observadores. También los iluminantes, con un pequeño paracaídas y una bengala de magnesio que encendía la tierra de nadie por la noche. Los más temidos fueron los de gas. Luego veremos qué hacían al cuerpo y por qué dejaron de usarse. Antes, bajemos al barro. Incluso en un buen día, una dotación tenía que montar la pieza entre cráteres, lodo y terreno reventado. Solo después empezaba el fuego. En condiciones normales podían disparar entre 800 y 1000 proyectiles al día. Cada uno pesaba, según el calibre, desde unos 8 hasta unos 90 kilos. Todo ese hierro pasaba por las manos de la dotación una y otra vez. Y luego estaba el oído. Sin protección reglamentaria, se metían en las orejas lo que encontraban, y muchos salieron de la guerra con sordera parcial. La propia pieza tampoco era fiable. Podía sufrir una detonación prematura, es decir, que el proyectil explotara dentro del cañón antes de salir. Al comienzo de la guerra, la crisis de proyectiles lo empeoró todo. Los ejércitos fabricaban a toda prisa, con controles pobres y materiales disponibles. Súmale cañones gastados por disparar mucho más de lo previsto, y el resultado era brutal. La pieza reventaba y mataba a quienes estuvieran cerca. En 1915 les ocurrió a más de 600 cañones franceses. Los alemanes perdieron por explosiones prematuras 2.300 cañones de campaña y 900 obuses ligeros ese mismo año, tantas piezas como por fuego enemigo. Con el gas, al principio se abrían cilindros y se dejaba que el viento empujara la nube hacia la trinchera contraria. Mala idea. El viento también cambia. Cuando eso quedó claro, los artilleros recibieron otra preocupación. Más proyectiles, pero ahora cargados con sustancias distintas. Al estallar, algunas de esas cargas quemaban los pulmones desde dentro al ser inhaladas. Después venían la hinchazón, el líquido y una muerte parecida a ahogarse. Más tarde, los alemanes introdujeron el gas mostaza, un agente vesicante que levantaba ampollas terribles en la piel y buscaba mutilar más que matar. Si quieres meterte en ese pozo, tenemos otro video sobre armas químicas. Pero aquí importa algo muy concreto. Esos proyectiles los manejaban los artilleros y también caían sobre ellos. Tenían que mover miles de cargas tóxicas, trabajar con la máscara puesta y soportar fuego de contrabatería con gas. Si un depósito de esos proyectiles recibía un impacto,
la posición entera podía convertirse en una trampa. Y alrededor de las piezas estaban los caballos. La artillería de campaña dependía literalmente de ellos, entre 6 y 12 animales por cañón. Durante la guerra, se usaron millones de caballos, mulas y burros, y sufrieron de una forma feroz, bajo los mismos peligros del frente, pero arrastrando pesos sin descanso. Las baterías, con sus dotaciones, eran objetivos prioritarios. Quien callaba los cañones enemigos ganaba una ventaja enorme. De ahí el fuego de contrabatería, un duelo entre piezas que intentaban acertar primero en la posición rival. Para 1917 ya se usaban 2 métodos para encontrarlas. Uno era observar el fogonazo. Varios puestos tomaban rumbos con brújula hacia el destello de la boca. Donde esas líneas se cruzaban en el mapa, allí debía estar la batería, más o menos. El otro sistema funcionaba mejor, la localización por sonido. Se desplegaba una cadena de micrófonos a lo largo de varios kilómetros y se escuchaba el disparo enemigo. Las mínimas diferencias de tiempo con que el estruendo llegaba a cada micrófono se metían en fórmulas creadas por físicos civiles para calcular de dónde venía el sonido con una precisión de decenas de metros. Eso bastaba para que una batería arruinara el día a la dotación enemiga. Cuando el sistema quedó afinado, el cálculo podía salir antes de que el adversario moviera sus piezas, y por eso fue tan eficaz al final de la guerra. Si una batería quedaba bajo fuego, no había salida elegante. Nadie corría a una zanja dejando el cañón atrás. Había que quedarse y trabajar como si el mundo no se estuviera rompiendo alrededor. La artillería ganaba alcance, y el obús se convirtió en el tipo dominante. Pero el arma también se fue a 2 extremos. En uno estaban los morteros de trinchera, ligeros, cercanos, disparados desde la línea avanzada. Los odiaban todos. Lanzaban la bomba en una parábola alta y lenta, hasta dejarla caer dentro de la trinchera enemiga. A veces se veía venir en el aire. El enemigo los odiaba porque funcionaban. Los propios soldados también, porque atraían represalias inmediatas. El equipo de mortero llegaba, tiraba unos cuantos proyectiles, recogía y desaparecía. Luego, la artillería contraria castigaba exactamente ese punto, y quien pagaba era la infantería que seguía allí. En el extremo opuesto estaban los cañones ferroviarios, monstruos tan grandes que solo podían moverse sobre raíles. El más famoso fue el cañón de París alemán, usado para bombardear París desde 120 kilómetros. Sus proyectiles subían hasta unos 40 kilómetros de altura, más que cualquier objeto fabricado por el ser humano hasta que, en la guerra siguiente, los alemanes lo superaron con el cohete V2. Como arma práctica, servía de poco. Aterrorizaba a civiles y se desgastaba tras apenas unas decenas de disparos. Así, la artillería dejó de ser un apoyo y pasó a ser el gran verdugo del campo de batalla. Alrededor del 60% o más de las bajas de la Primera Guerra Mundial se atribuyeron a sus proyectiles. Y a muchos hombres ni siquiera tuvo que alcanzarlos de lleno. Bastaba el bombardeo constante, la posibilidad de morir en cualquier minuto y en cualquier rincón de la trinchera. La cantidad disparada fue descomunal. Las estimaciones van desde varios cientos de millones hasta más de 1.000 millones de proyectiles entre todos los ejércitos. Y hasta un 30% pudo quedar sin explotar. Haz la cuenta. Una parte enorme sigue bajo tierra. En Verdún, cayeron de media 6 proyectiles por cada metro cuadrado. Ese suelo quedó dentro de la llamada zona roja, cerrado y declarado no apto para vivir. Y el pasado sigue saliendo a la superficie. El servicio francés de desminado recoge todavía unas 900 toneladas de munición sin explotar cada año. Desde 1946, 630 artificieros han muerto cuando esos restos estallaron. Como especie, damos para estudio.